De la mañana con 50 minutos, 7:50. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, anoche llegó aquí la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en una visita importante, sin duda alguna, para nuestro país. Fue recibida por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Hoy a las 10 de la mañana tendrá ya esta reunión que se ha comentado y mucho con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hablar de temas importantes, fundamentales, sin duda alguna, para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y lo que tiene que ver con, pues sobre todo, esta necesidad de regular, de controlar, de establecer ya mecanismos importantes o fundamentales para evitar el paso de migrantes, por cierto, centroamericanos hacia los Estados Unidos, como parte de uno de los planteamientos que obviamente serán de los más importantes, salvo la opinión de mi querido doctor Jorge Molina, analista, experto e internacionalista, que nos hablará justamente pues de esta visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a nuestro país. Mi querido doctor, mi querido Jorge Molina, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, siempre muy contento de que me permitas participar en tu espacio. Gracias, doctor. Oye, te pregunto, ¿qué significa o para qué sirve? ¿Por qué esta visita? ¿Qué obedece? ¿Qué se supone que serán los puntos más importantes, estratégicos que tendrán que atender, que tendrán que considerar o poner sobre la mesa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris? Bueno, oficialmente el tema más importante de esta reunión, que está agendada de las 10:20 a la 1 de la tarde o incluso hasta la 1:15, va a ser la parte de migración. Sí. Lo que dijo Kamala Harris en Guatemala es que ahora para Estados Unidos el tema de migración ya lo están viendo bajo una óptica diferente, porque implica no solamente la defensa de su frontera a gente que pueda representar una amenaza para la seguridad y para generar mayor violencia dentro del territorio de Estados Unidos, pero también también definió la parte de migración como un fenómeno que implica tanto corrupción, tráfico de personas y crecimiento económico. Sí. Entonces, esto fue precisamente en las medidas que anunció después de la reunión con el presidente de Guatemala, la creación de una fuerza para precisamente tratar de combatir la corrupción en la región de América Central y el Triángulo del Norte, que obviamente también tiene que implicar a la frontera con México, el detener el tráfico humano y precisamente el generar mayores oportunidades económicas. Ella habló de un presupuesto inicial de $48 millones en el caso concreto de Guatemala. Sí. Pero aquí lo que te está diciendo es de que ya no se trata solamente de detener personas, sino que también aquí la parte de corrupción y de tráfico viene a ser muy importante, y obviamente no lo puedes dejar de relacionar con el memorándum de seguridad que Estados Unidos publicó el jueves de la semana pasada. Sí, claro. Que obviamente envuelven en un entorno muy importante, casi que diríamos nosotros, mi querido doctor Jorge Molina, el tema obviamente de la migración se tendrá que convertir en un tema, en un asunto de seguridad nacional, como la referencia que tuvo por lo menos con el presidente de Guatemala, Alejandro Gianmatí, la vicepresidenta Kamala Harris, y que ese será el punto central para el planteamiento que pueda hacer el gobierno norteamericano para el gobierno mexicano, mi querido doctor. Efectivamente, y ahí también de que vamos a decir, saca de la mesa la idea inicial del gobierno actual de México de haber tenido una política de puertas abiertas, porque entonces no sabes ni siquiera quién está cruzando por tu territorio. Sí. Entonces, la cuestión aquí es no solo, y esto ha sido precisamente la discusión que hubo en Washington la semana pasada. No por gastar más el gobierno de Estados Unidos en ayuda a países de Centroamérica y de México se han tenido los resultados que se esperaban para reducir la migración. Y ahí entonces esta incorporación del tema de corrupción y de tráfico de personas. De hecho, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, sí,
se negoció con la intención de haber generado mayores fuentes de trabajo en esos países y precisamente detener la migración ilegal a Estados Unidos. El punto es que todavía este número no se llega a los niveles que se quisiera. Sí, sí, claro. Bueno, pues ahí hay una situación interesante y bueno, también había que reconocer y considerar que por parte del gobierno norteamericano, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente en su conferencia mañanera, pues había dado a conocer la visita, la presencia, y lo pongo en el contexto electoral, mi querido doctor Jorge Molina, a ver si tiene algo que ver o no, o es una situación meramente coyuntural o casual, pero decía el presidente López Obrador y anunciaba la visita y la presencia del director de la CIA, William Burns, que también estaba en nuestro país previo a la visita de Kamala Harris y que habían ya establecido contacto con los representantes de la CIA, del FBI y de la DEA a propósito de este balance que también tú señalas, de que en Guatemala por lo menos el balance es de que hay corrupción, crimen organizado, tráfico de personas, que eso mismo se podría trasladar a la realidad mexicana, mi querido doctor Molina. Obviamente que estas redes de gente que mueve personas literalmente sin ningún escrúpulo, desde Nicaragua y Honduras hasta la frontera con Estados Unidos, obviamente tiene implicaciones aquí en México y eso es algo que no se va a poder evitar, ¿no? Entonces, eso de hecho, el tema de corrupción fue algo que molestó al presidente de Guatemala durante la conferencia de prensa del día de ayer. Sí, pero es un tema que simplemente es como el elefante que se quiere esconder atrás de la cereza, ¿no? Ajá. Sí, y que ahí está ahí. Imposible de ignorar. Sí, claro, que es visible para todos. Y me hiciste recordar un viejo libro de Alan Reading, Vecinos Distantes, Distant Neighbors, donde habla, donde dice justamente que para el sistema político mexicano lo que hace que funcione es la corrupción, pues, de otra manera dicho, mi querido doctor. No, es un librazo. Ya ves que incluso tuvo una reedición a los 30 años de la edición original y que incluso a Reading le costó que lo expulsaran de México y el New York Times lo tuvo que mandar a Brasil. Sí, claro. No, o sea, porque la verdad, el tema de la migración implica no solamente el tema de derechos humanos, pero también hay muchísimo que ver en cuestión de intereses económicos. Claro. Lo que sí hay que decir es que la cantidad de personas que han estado en custodia en Estados Unidos por temas de migración han bajado muchísimo desde el 2019 en Estados Unidos. En 2019 había más de 50,000 personas detenidas. El año pasado el promedio fue de 33,700. Sí. Y en lo que va de este año son 15,900. Caray. Sin duda alguna, este tema hay que revisarlo con lupa, mi querido doctor Jorge Molina, experto analista internacional. Y finalmente te voy a preguntar. Dime. Sí. No. Es que me habías preguntado qué otros temas se pudieran poner sobre la mesa. A eso iba, sí. Definitivamente hay una serie de quejas en el marco del TEMEC que no se pueden ignorar. Y sobre todo de que han llegado a los escritorios de diferentes congresistas que son muy importantes y que tienen mucho interés en el tema comercial de México. Hay actualmente 4 temas que pueden convertirse precisamente en paneles dentro del TLC. Y la verdad es que como el artículo 27 del TEMEC, el capítulo 27 del TEMEC habla sobre corrupción y de que cada país tiene que generar su mejor disposición y aplicar las medidas que mejor pueda para combatirla, el que México no lo haga o el que México empiece a atacar a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción puede dar paso a otra queja. Esa es la verdad. Sí, claro. Y esas son cosas que también la vicepresidenta trae en su agenda. Claro, y el tema de que el presidente López Obrador también había señalado que había organizaciones no gubernamentales, incluso periodistas que eran financiados por el gobierno norteamericano y que se habían convertido en una serie de críticas y de consideraciones contrarias a la propuesta política del presidente López Obrador, dicho en términos así muy coloquiales, mi querido doctor. No, es que lo que dices es importantísimo, porque precisamente la Agencia Internacional para el Desarrollo, el famoso USAID, a la que criticó López Obrador, es precisamente
una de las principales organizaciones que financian las actividades en contra de la corrupción y que está precisamente como una pieza clave en toda esta estrategia para poder atacar la corrupción y el tráfico de personas. Entonces ahí sí es meterse a las patadas con Sansón, sobre todo que USAID también aporta dinero, en el caso de México, para otros proyectos que no tienen que ver con Mexicanos contra la corrupción. Y cuando además el presidente Joe Biden dijo que va a mantener ese recurso y ese apoyo para estas organizaciones no gubernamentales fundamentales para el desarrollo democrático en la región, mi querido doctor. Claro, para esto el memorándum de la semana pasada requiere que para el 20 de diciembre se publique una estrategia desarrollada entre todas las dependencias del gobierno de Estados Unidos que van a estar involucradas en este tema, y eso será algo que no se puede dejar de monitorear. Finalmente, incómoda esta visita de la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Quién la aprovechará mejor en términos políticos a nivel nacional, a nivel internacional? ¿El gobierno mexicano o el gobierno norteamericano, mi querido doctor? Yo espero que el gobierno mexicano entienda que la situación actualmente con Estados Unidos no está en su mejor momento. De hecho, en este tipo de viajes en donde un funcionario de Estados Unidos visita varios países de América Latina, tú te acuerdas perfectamente cómo México es el primer o era el primer país que visitaban, sí, precisamente por la jerarquía política que solía tener nuestro país. Sí. Pero de que ahora hayan empezado en Guatemala, te manda la señal de que las cosas no están bien. Sí, segundo, claro, de que el acercamiento que ha tenido México, llámale por vacunas o llámale por cualquier cosa, tanto con China como con Rusia, no es algo que se vea bien visto, sobre todo cuando el gobierno de Estados Unidos acaba de hacer una donación de 1 millón de vacunas para precisamente para nuestro país. Sí, sí, claro. Y sobre todo de que hay diferentes reportes que se han venido publicando desde finales de marzo, en donde se muestran diferentes áreas de, vamos a decir, que hay que darle atención en la relación con México. Esto te refiero el reporte, sí, sí, de barreras comerciales del USTR, sí, claro, te refiero el reporte de derechos humanos del Departamento de Estado, el reporte de prácticas financieras del Departamento del Tesoro, e incluso se pudiera ahí agregar lo que fue el reporte de la OMS que publicó la Universidad de California en San Francisco, sí, en donde se habla que México pudo haber evitado más de 180,000 muertes por cuestión del COVID si estuviera tenido una política pública adecuada. Caray, qué buenos datos, qué buenos temas además, mi querido doctor. Estaremos siguiéndolo puntualmente y si no tienes inconvenientes, si hay necesidad, con mucho gusto que volviéramos a platicar a través de esta misma frecuencia, mi querido doctor Jorge Molina. Tú sabes que estoy a tus órdenes. Gracias, doctor, muy amable, un abrazo y saludos como siempre. Muchas gracias otra vez. Bueno, una buena aportación, ¿no? Una buena aportación, revisar el tema del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, revisar la situación, obviamente, de lo que tiene que ver con la migración, el tema de la corrupción, el tema del crimen organizado, del tráfico de personas, el financiamiento de organizaciones no gubernamentales, del gobierno norteamericano hacia también organizaciones no gubernamentales, incluso no solamente en México, sino en América Latina, la presencia del director de la CIA, William Burns, que también estuvo en nuestro país previo además al proceso electoral, y bueno, lo que significa esta relación que ha establecido en esta narrativa, como dicen ahora los que saben del tema, entre México y Rusia por el tema de las vacunas, México y China por el tema de las vacunas, y además una vueltita más en la tuerca en lo que se refiere justamente al tratamiento que el gobierno mexicano le ha dado a la atención al COVID-19, al tema de la vacuna, que se pudo haber evitado al menos 180,000 fallecimientos en lo que refiere la misma Organización Mundial de la Salud, en lo que ha hecho México con el tratamiento de la pandemia del COVID-19 aquí en esta coyuntura que vivimos en nuestro país. En fin, su opinión siempre la más importante. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8:05. Hacemos una pausa. De regreso. Bueno, más adelante voy a platicar con la doctora Rocío Peniche, eso de las 8:30 de la mañana,
por cierto, secretaria o delegada de la Secretaría de Bienestar en el estado de Querétaro, para ver cuándo, cómo y dónde las vacunas para personas mayores de 60, de 50 a 59, de 40 a 49 y hasta más chavos, más chavos que también se estarán vacunando. Se espera este mismo 2021 con una vacuna china o con una vacuna rusa en nuestro país. La pausa, regresamos enseguida con más. El acontecer de nuestra ciudad está en Radio